Muy buenas noches, yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Estamos con el doctor Walter Albán, miembro del Consejo Directivo de Proética y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Albán, buenas noches. Buenas noches. Quisiera empezar preguntándole por, la verdad que el papelón por el que ha pasado la Junta Nacional de Justicia. El único miembro que ha pasado todos los filtros finalmente ha renunciado porque no se le tomó juramento, porque apareció minutos antes de juramentar que tenía un proceso abierto por falsedad ideológica. Usted, digamos, participó inicialmente en la concepción inicial de la Junta, y lo que los peruanos nos preguntamos ahora es ¿cómo puede haber acabado tan mal este proceso? Bueno, yo lo que he señalado ya es que esto es como la cereza del pastel, ¿no es cierto? Porque este proceso ya había fracasado hace rato. Desde el momento que solo 3 personas pasaron la prueba de conocimientos, entre comillas. Yo creo que ha habido una profunda equivocación en la comisión especial de la manera como se diseñó este procedimiento, y ya me parece que, digamos, una de las rayas más al tigre, que sí se puede decir, es que incluso se les ha pasado por alto información que de ninguna manera podría habérseles escapado en otro contexto. Es decir, ¿qué fue lo que propuso el Ejecutivo y qué era lo que la Comisión había recomendado? Los titulares de las instituciones pueden ser perfectos, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el Contralor General, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo. Pero ellos no son expertos en seleccionar personal. Entonces, eso fue lo que no se entendió. El Ejecutivo le planteó al Congreso: queremos una comisión especial integrada por los máximos titulares de las instituciones que tienen que ver con el tema o que pueden contribuir decididamente a él, pero lo que debe haber es un apoyo técnico para que la primera parte de este proceso de selección, que nadie sabía cuánta gente podría presentarse, se le encargue a gente especialista en búsqueda de talentos o de recursos humanos en función del perfil de lo que se quiere. Algo como servir en el caso del Estado. Y por eso expresamente dijimos servir, ¿no es cierto? Pero en el Congreso, en la Comisión de Constitución, dijeron que no, servir de ninguna manera. Y entonces, ¿cuál era el argumento en el Congreso? Me imagino porque servir lo vinculan al Ejecutivo y pensarían que entonces podría haber por ahí algún tipo de manipulación. Pero obvio que si este apoyo era solo técnico, porque la decisión final estaba en manos de estos titulares de instituciones, no tendría por qué haber habido este reparo, esta objeción. O en todo caso hubiera podido ser una empresa. Pero en todo caso eso, podrían haber dicho que se tercerice. Que se terceriza, entonces empresas, esos cazadores de talentos que son especialistas en esto, entonces ellos hacen un procedimiento bajo otra óptica, preguntando qué quieren. ¿Quieren jueces, quieren fiscales o quieren gente que escoja jueces y fiscales? Lo segundo. Para eso no se necesita tomarles una prueba para saber cuánto saben de derecho penal, constitucional, administrativo, civil y todo al mismo tiempo. No, se trataba de ver que su trayectoria los calificara como gente intachable, gente proba, gente con criterio, gente que había tenido cargos de alta responsabilidad en el ámbito público-privado y que llegan ya con toda un bagaje, digamos, que explorando y conociendo esto, uno puede decir, esta persona es idónea, ¿no es cierto? Pero no, acá creo que quisieron simplificar las cosas al máximo. Una cuestión que no se ha tomado mucho en cuenta, pero que a mí me gustaría observar, es que también nuestra propuesta era que quien debía presidir esta comisión especial era el Poder Judicial. Si son 5 instituciones y hay un poder del Estado ahí que tiene que ver con el tema del sistema judicial, era lógico que el presidente del Poder Judicial preside. La idea de que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría estuvieran formando parte de esta comisión especial era más como darle, digamos, una suerte de veeduría, ¿no es cierto?, de observación crítica de instituciones que están allí para cuidar de que todo se haga regularmente. Pero también yo supongo que una observación a que el Poder Judicial sea quien presida este comité es que el Poder Judicial había sido parte del problema que originó la reacción de cambiar el Consejo Nacional de Justicia. Entonces, ¿no habría un conflicto ahí en ser el Poder Judicial parte del problema? De ninguna manera, porque estamos hablando de instituciones, no de personas. O sea, no podemos prescindir de la institucionalidad por muy mala que ella pueda encontrarse, ¿no? Y de lo que se trataba acá era de que la primera responsabilidad de conducir este proceso no esté en manos de una institución pequeña que no nació para ese tipo de tareas, que es la Defensoría del Pueblo, sino más bien en el propio Poder Judicial. Hoy día quien tendría que responder, por ejemplo, por estas deficiencias, como ha sido que se les pasó por alto
una información tan relevante, debería ser el Poder Judicial. Y que además el señor Pedro Patrón ha manifestado que él notificó de que tenía este proceso. Y sin embargo, la comisión ni tomó en cuenta este elemento. Así es, eso me parece muy grave y creo que tendrá que haber una explicación bastante más completa, ¿no es cierto? Esto no se debe cerrar con la carta de renuncia. Hay que saludar que haya renunciado porque esto ayuda a despejar más rápido el problema. Pero igual lo que quisiera hacer también es una afirmación que me parece muy importante. Hay quienes quieren ahora, ¿no es cierto?, creo que muy contentos de que todo esto haya fracasado, decir que lo que ha fracasado en realidad es la reforma judicial y los términos en que esta fue propuesta por el Ejecutivo, ¿no? Como queriendo a su vez sobre esa base decir que también la reforma política está condenada al fracaso. Bueno, eso ciertamente no solo es falso, es malintencionado, porque esto no tendría por qué haber fracasado, y creo que los elementos que han contribuido a que se pueda haber incurrido en todo este cúmulo de errores han sido precisamente los que produjo la Comisión de Constitución al momento de tratar la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Porque al eliminar el apoyo técnico de Servir, o por lo menos no cuidarse de que hubiera un apoyo técnico especializado, tercerizar el servicio a entidades privadas especialistas en el tema. No, le dieron la presidencia a la Defensoría del Pueblo y crearon una secretaría técnica que va a estar en la Defensoría del Pueblo, lo cual evidentemente no era una forma, de fortalecer ese trabajo. ¿Cree que la responsabilidad de este fracaso recae principalmente en el Congreso y la manera en la que se reglamentó este procedimiento? Yo creo que, en primer lugar en la propia Comisión Especial, pero porque pudo haber diseñado, aún con estas limitaciones, pudo haber diseñado algo mejor, asumir sus propias limitaciones y recurrir a servicios especializados en este campo. Pero sin duda, el factor determinante para incurrir en estos errores tienen que ver con la Comisión de Constitución, en concreto en el Congreso de la República, que de alguna manera caprichosa cambió varias cosas. Cambió el nombre de lo que era el Consejo de la Magistratura por este nombre medio extraño de la Junta Nacional de Justicia. Pero eso no tenía mayor significación. Cambió, como repito, la posibilidad de que Servir, que es el ente especializado del Estado, pudiera aportar este apoyo técnico que ahora a todas luces se ve que era indispensable. Cambió también la presidencia. Como repito, no debieron dársela a la Defensoría del Pueblo, eso debió quedar en manos del Poder Judicial. Y cambió el punto en el cual se decía que nadie con antecedentes judiciales o penales podría haberse presentado, ¿no? Lo eliminaron. Ahora, quien preside precisamente la Comisión de Constitución, la congresista Bartra, ha dicho que el resultado se debe a que se hizo muy apurado todo, ¿no? Y que esto se puede replicar en la reforma política ahora. Pero ¿no cree usted que sí fue un poco apurado? Porque es una reforma compleja. Ya, pero ¿quién puso el plazo para que sea apurado? Pero el propio presidente Vizcarra puso un plazo en su mensaje a la nación. No fue muy para armar la propuesta. Lo que quería el presidente, y creo que todos queríamos, era de que no se tomaran demasiado tiempo, que era importante reemplazar al ex Consejo de la Magistratura. Pero llegados a la etapa en la cual ya se convocaba un concurso y el plazo lo puso el Congreso, no lo había puesto el Ejecutivo, los 90 días lo puso el Congreso. Entonces, la congresista Bartra, que está con techo de vidrio para hacer este tipo de afirmaciones, porque de ahí proviene el plazo. Ahora bien, ya el plazo, como sabemos, se venció y ahora ha sido ampliado hasta octubre. Sí. Pero creo que no tenemos por qué esperar tanto. Hay que sacar lecciones de estos errores, del fracaso de este proceso. ¿Pero cree que en 4 meses podría organizar? ¿Le parece mucho? Por supuesto que sí, se puede organizar, yo diría que esto máximo en un par de meses. Pero, como digo, sacando lecciones de esta experiencia y remontar este mal resultado y llegar a un punto. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la Secretaría Técnica, contar con esta experiencia de técnicos en recursos humanos para definir muy bien el perfil de lo que se quiere. No se necesita un examen de balotario, además memorístico. Por eso quisiera preguntarle, mirando a futuro, digamos, ¿qué cambiaría usted del proceso? Porque algo muy criticado fue el primer punto, fue el primer examen. Ya algo raro hay si es que postulan 103 y acaban menos de 10, ¿no? Digamos, en ese examen, ¿cómo habría que plantearlo? ¿O no hacer un examen?
A ver, lo primero que hay que tener claro es que uno está buscando gente proba, gente con experiencia, que haya ocupado cargos de responsabilidad exitosamente en el campo público y privado, que no tenga ningún tipo de cuestionamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy buscando, con criterio, porque estos son los que yo voy a poder confiar que elijan jueces y fiscales. En consecuencia, no tengo que tomarles una prueba de memorística y que sería propia de un control de lecturas en el pregrado. Eso es absurdo. Lo que hay que evaluar primero, porque se trata de gente que ya tiene esa trayectoria. Entonces, traiga usted su currículum y yo evalúo si todo lo que está en el currículum es verdad y todo lo que allí está contenido me demuestra que es una persona idónea para el tipo de cargo. Ese es el primer filtro que debería haber. Ese es el primer filtro y que debería estar en manos, como repito, de gente experta, no de los titulares del Poder Judicial, del Tribunal, que tienen otro tipo de experiencia, no de recursos humanos, no saben cómo hacer esto. Entonces allí se filtra, digamos, el gran número de gente que pudiera participar, que pudiera interesarse en participar, y se saca una lista corta. Esa lista corta es la que va a una evaluación de esta junta que actúa como jurado, de esta comisión especial que actuaría como jurado, y entonces allí lo que nosotros sosteníamos era de que estas personas pudieran hacer una suerte de sustentación de un ensayo, de una tesis en torno al sistema judicial. ¿Qué podrían ellos aportar o qué creen del sistema judicial? En algo que debería ser además público, televisado, en fin. De manera que todos podamos apreciar la calidad técnica también de estas personas cuya idoneidad ya está fuera de discusión porque han sido previamente filtrados. Todo esto se puede hacer si se toman las medidas adecuadas, oportunas y si se trabaja efectivamente en términos colegiados, ¿no? Que no quede solo pues, el defensor tratando de ver cómo maneja este problema, ¿no? Bueno, esperemos que haya una mejora en los próximos meses porque la verdad es que no ha quedado muy bien el Ejecutivo en este tema y todos queremos... es que yo creo que ahí está el error. No es que el Ejecutivo haya quedado mal. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que así como hubo quienes querían oponerse a la reforma como diera lugar, hay quienes no quieren Consejo de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia en este momento. Las resistencias siguen actuando, siguen saboteando. Y entonces hay errores en los cuales se incurre por negligencia, por mala percepción de cómo debería asumirse la tarea, pero hay otras cosas que creo yo se explican porque hay quienes ponen cabeza en el camino y quieren dar ahora precisamente la interpretación de que el error es del Ejecutivo para también de alguna manera... concretamente del Congreso. Exactamente, yo creo que la responsabilidad después de la Comisión Especial es del Congreso y más específicamente de la Comisión de Constitución, que fue donde se trastocó todo esto. ¿Y el presidente no tenía la capacidad de observar, digamos, el resultado final? El presidente en aquel momento consultó con nosotros, como comisión que le había recomendado estas reformas, qué era lo que se había podido desnaturalizar con los cambios y qué no, pero pidiéndonos una cosa: si no es algo esencial o sustantivo, por favor, yo prefiero que se apruebe. Pero no era esencial los cambios, porque por lo que usted está manifestando ahora, sí son cambios que finalmente viciaron el proceso, ¿no? Yo creo que aun cuando eran cambios que generaban riesgos, la Comisión Especial pudo haber superado estos riesgos si se hubieran puesto a trabajar con más cuidado. Y si se hubieran puesto también a conversar sobre algunos problemas que obviamente ellos tenían que reconocer como aquello que no era propio de su negocio, digamos, de su experiencia. La comisión tuvo el margen para superar estas limitaciones. No lo hizo. Y entonces se han sumado este tipo de problemas. De acuerdo. Quisiera pasar a las revelaciones que hemos tenido respecto al gasoducto del sur. El día de ayer ha surgido información con evidencia clara de que en este caso se pagaron hasta 3 millones por coimas, concretamente. Esto es durante el gobierno de Ollanta Humala, y esto ha motivado críticas al acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht, porque el gasoducto del sur no está incluido en este acuerdo, y de hecho la información ha llegado porque un portal de noticias ecuatoriano accedió a la información y la envió a Perú. Entonces, ¿cree usted que efectivamente el acuerdo se ha enfocado en solo una parte del problema? ¿Es una falencia del acuerdo? De ninguna manera, y creo que siguen pues los interesados en que estos asuntos retrocedan o se entrampen. No, lo que dice el acuerdo es que efectivamente se refiere a estos 4 proyectos o a estos 4 rubros, pero
Lo que también está contemplado es que pueden haber nuevos acuerdos si surgen nuevos hechos. O sea, si se conoce información que en el momento en el que se celebró el acuerdo no estaba disponible. Entonces, aquí lo que queda claro es que al aparecer esta información, el Ministerio Público tiene que inmediatamente ver cómo va a formular nuevos acuerdos para ampliar lo que hasta ahora se ha comprometido, sin poner en riesgo lo que ya está en este momento en curso. Ahora bien, ¿qué pasa? Odebrecht, los directamente involucrados, sobre todo el señor Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto?, también con la Fiscalía brasileña tienen la obligación de decir toda la verdad. Si ellos pudieran quedar desmentidos por este tipo de investigaciones y donde aparece información que no brindaron en su oportunidad, se exponen a perder todos los beneficios. Y a estas alturas ya sería para ellos gravísimo perderlo. Entonces yo lo que creo es que ellos van a tener que dar alguna explicación de por qué esto no lo informaron oportunamente y por qué entonces ahora aparece a través de esta información que estaba encriptada en otro tipo de código en Ecuador. Y a propósito de eso, tendremos la oportunidad de pronto de ampliar todas las investigaciones y ver también entonces lo que ha pasado con otros proyectos donde también habría habido. Lo que algunos ya han recordado, cuando el año diciembre del 2016 se supo del acuerdo celebrado por Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht decía o reconocía haber pagado coimas en 12 países de América Latina y en el caso del Perú decía 29 millones de dólares entre el año 2006 y el año 2014. Hoy día estamos ya bordeando los 100 millones con todo lo que se está conociendo. O sea, quiere decir que nos han ido soltando la información a cuentagotas. Lo que sería terrible es que el Perú ahora no pudiera ampliar las investigaciones por efectos del acuerdo celebrado, pero no es así. Ahora, es verdad que el acuerdo contempla incorporar otros proyectos y otros casos, pero si esto sucede, habrá que negociar con Odebrecht también la compensación, digamos, que eso es un proceso de negociación, pero eso debilita un poco la posición de negociación del Estado si es que tú tuviste un acuerdo y luego aparecen cosas que no estaban ahí, porque finalmente es un acuerdo entre dos partes y Odebrecht tendrá que, con el Estado, llegar a una suma de compensación. Pero lógico, si se llega a demostrar de que efectivamente hay otras coimas o otros pagos que se han hecho indebidos por cosas que no han sido contempladas en estos proyectos y por tanto no formaron parte del acuerdo, lo lógico es que el Perú tiene que ir también entonces a otro tipo de reparación. Pero yo quisiera sobre el tema de la reparación hacer una reflexión pequeña, pero importante. Acá no importa tanto cuánta plata vamos a poder recuperar. El daño moral que ha sufrido el país por esto ya es incalculable. Yo he participado en una reunión hace ya bastante tiempo en la cual estuvimos con la Procuraduría y con especialistas tanto en derecho civil como en derecho penal, en economía, etcétera, para ver cuál sería la manera de calcular la reparación. Y en esa conversación que era técnica y donde todos se expresaban con absoluta independencia, fue evidente que no había manera de ponerse de acuerdo porque si uno quería calcular todo lo que debería estar incluido, salían cifras astronómicas que eran prácticamente imposibles de manejar para una negociación. Calcular el daño moral es complejo, ¿no? Muy difícil. Es una pregunta filosófica. Muy difícil calcular el daño moral, que en este caso es el daño más fuerte. Es el daño más fuerte. Pues bien, lo que ahora está ocurriendo, como también ya otros lo han señalado, por primera vez en la historia republicana el Perú está cobrando una compensación por los daños producidos del monto del que se ha pactado a través de este convenio. Que eso no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Ahora, que tengamos que quedarnos en eso tampoco, porque si crecen las denuncias y se comprueba que hay otros aspectos que no han sido ahí comprendidos, en buena hora que se pida más compensación. Pero no hagamos que la actuación, en este caso del Ministerio Público y después del Poder Judicial, y todo lo que se pueda acordar para conocer la verdad, se supedite al monto de lo que vamos a cobrar. Porque eso es lo que precisamente quieren quienes están implicados en estos casos y quieren ver, están aterrados, porque creían que esto no iba a llegar mucho más allá y ya vemos hasta dónde ha llegado, pero todavía falta. Y hay mucha gente más que pronto probablemente sea comprendida en estas investigaciones. Y hay que señalar que muchos de los críticos también provienen de partidos cuyos líderes no han pagado todavía reparaciones civiles que deben, ¿no? Así es. Y mirando un poco más para terminar... No, y recordemos además de que hay congresistas de la República del anterior Congreso y en el actual que también han recibido plata de Odebrecht, y eso todavía no se conoce, Sí. ¿no es cierto?
Para terminar, mirando hacia futuro, hay una preocupación porque, digamos, en todo el espectro político ahora hay políticos corruptos. O sea, ya desde la izquierda hasta la derecha. Entonces la pregunta es, ¿en quién podemos confiar ahora los peruanos? Yo por eso creo que la real confrontación en el Perú de hoy, ¿no?, debería postergar las discusiones de orden político, o sea, lo ideológico, lo programático, lo doctrinario, dejarlo para más adelante. Ahora, juntémonos entre quienes queremos erradicar la corrupción y limpiar al país, desinfectarlo en todas sus instituciones, comenzando por el propio Congreso. Y entonces, después de que hayamos logrado esta primera etapa, ya podemos pasar a discusiones más de fondo sobre opciones políticas. Pero creo que hoy por hoy... Bueno, no es una tarea fácil esta primera. No, pero hoy por hoy nos marea un poco esta aparente situación de confrontar programas, propuestas políticas, que este es de centro, que este es caviar, que este es reaccionario, que este es derechista. No nos engañemos por eso, ni por los letreros del... Hace rato que las organizaciones políticas han sido casi capturadas por gente inescrupulosa que ha llegado ahí no porque tenga alguna idea de lo que hay que hacer con el país, sino lo que quiere para sí mismo. Y están utilizando estos resortes para enriquecerse y no les importa si eso los vincula a crimen organizado. En algunos casos, probablemente ya está claro de que están en esos vínculos. Bueno, menuda tarea nos espera como república. Por supuesto. Doctor Albán, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Gracias. Walter Albán, miembro del Consejo Directivo de Proética y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Perú 21 Televisión. Buenas noches.